Un saludo para todos. Continuamos con los videos del módulo de hipertensión arterial. Continuamos viendo que en el diagnóstico, ¿qué otras cosas es importante tener en cuenta? Siempre hay que tener presente que tenemos que evaluar la hipertensión arterial de bata blanca y la hipertensión arterial enmascarada. Recuerden que la hipertensión arterial de bata blanca es aquel paciente que siempre que llega donde el médico genera eso tanta ansiedad que se nos elevan las cifras tensionales, pero fuera de este escenario sus cifras tensionales son normales. Y la hipertensión arterial enmascarada es un cuadro contrario. Cada vez que va el paciente al médico se encuentran las tensiones arteriales dentro de lo normal, pero cuando hacemos un monitoreo fuera encontramos que esa tensión arterial está con frecuencia elevada. ¿Qué hacemos para evaluar esta hipertensión arterial de bata blanca y la hipertensión arterial enmascarada? ¿Cuándo hacemos ese monitoreo? ¿Cuándo lo sospechamos? Una de las formas de evaluarlo es realizando un mapa o un monitoreo ambulatorio en casa. Pero ¿cuándo debo realizar ese monitoreo en casa o ese mapa? Eh, lo ideal es que todo paciente que esté con una hipertensión arterial estadio 1, según las guías españolas, debe ser llevado a un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Adicionalmente, aquellos pacientes que tengan una elevación pronunciada de la tensión arterial medida en la consulta y que no tenga daños de daño orgánico. Los otros pacientes que deberíamos pensar en realizarle un mapa son aquellos pacientes que están en consulta con una tensión arterial normal alta o que aquellos individuos que tienen una tensión arterial normal y tenemos un daño de órgano blanco. Esos pacientes deberían ser llevados a un monitoreo ambulatorio. El monitoreo ambulatorio tiene otras indicaciones, como seguimiento de esos pacientes que tienen una hipertensión arterial resistente, los pacientes que tienen una respuesta exagerada al ejercicio, o algunos pacientes que son de alto riesgo cardiovascular y que necesitamos hacerle un seguimiento a su manejo. Los pacientes que están haciendo ortostatismo para ver si estamos teniendo una hipotensión postural, un ortostatismo o alguna alteración por la misma medicación que estamos utilizando. ¿Qué hay que tener en cuenta con los monitoreos ambulatorios de presión arterial? Que no están disponibles en todos los sitios y que además son procedimientos costosos. Entonces debemos ser muy hábiles racionalizando ese recurso, pero en el caso de que lo necesitemos, saber que contamos con él y puede ser la única forma de diferenciar una hipertensión de bata blanca en alguno de nuestros pacientes eh, si no tienen la opción de tener un tensiómetro en casa. Otro de los aspectos importantes es saber cuándo sospechar una hipertensión secundaria. Para sospechar una hipertensión arterial secundaria, recuerden que hay algunos criterios que son muy importantes tenerlos en cuenta. Esos pacientes que están haciendo una refractariedad al tratamiento, que tienen un inicio abrupto y súbito de la hipertensión arterial, cuando esa hipertensión arterial comienza antes de los 30 años, o cuando tenemos una exacerbación de una hipertensión arterial que estaba previamente controlada, cuando es una hipertensión que está haciendo un comportamiento acelerado o maligno, o cuando estamos haciendo estamos generando en el paciente, evaluamos y encontramos una hipocalemia que no ha sido provocada o que es excesiva. En cualquiera de estos pacientes deberíamos hacer el estudio de una hipertensión arterial secundaria. ¿Y qué causas debemos tener presentes para hipertensión arterial secundaria? La principal, la más frecuente, son medicamentos. Recuerden que algunos medicamentos, como son los antidepresivos, los antipsicóticos, las anfetaminas, el uso de la cafeína, el uso de algunos descongestionantes nasales en los episodios gripales, por ejemplo, el uso de algunos suplementos herbales. Recuerden, por ejemplo, que la hierba de San John es uno de los mecanismos que puede producir hipertensión secundaria. Los anticonceptivos orales, el uso de inmunosupresores, los antiinflamatorios no esteroideos, el uso de drogas recreacionales como es la cocaína y metanfetaminas, el uso de corticoides sistémicos o los inhibidores de la angiogénesis, que son de los nuevos medicamentos que tenemos como inhibidores de la tirosinquinasa
o el bevacizumab, el suntinizumab, el sorafenib, todos estos medicamentos que pueden hacer una modificación de la angiogénesis, también pueden tener efecto a nivel de causas de hipertensión arterial secundaria. Las otras causas que tenemos que tener presentes son la enfermedad renovascular, que es la segunda en frecuencia, la segunda causa de hipertensión arterial secundaria en frecuencia. Recuerden que las lesiones renales, sobre todo el parénquima renal, también están relacionadas con un aumento de la hipertensión arterial secundaria. El aldosteronismo primario, que está también relacionado con hipertensión arterial secundaria. Uno de los que es muy frecuente también hoy en día, el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, que debemos tenerlo presente en esos pacientes que están teniendo una, una hipertensión arterial, sobre todo en las noches, que es roncador, que además se asocia a taquiarritmias o bradiarritmias y que tiene un comportamiento probablemente con algo de obesidad, sobrepeso. En esos pacientes que sospechamos SAJOS, también debemos tener presentes la hipertensión secundaria. El consumo de drogas y alcohol, como lo decíamos anteriormente, el feocromocitoma y la enfermedad de Cushing, que son mucho más raras, pero también para tenerlas dentro de nuestra imagen de las posibles causas. Los distiroidismos. No es lo frecuente que produzcan hipertensión arterial, pero tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo pueden generar hipertensión arterial. La coartación aórtica. El hiperparatiroidismo, que lo identificamos en muchos pacientes simplemente por una hipercalcemia sostenida. Y la acromegalia, que aunque es muy rara, también es una causa de hipertensión arterial secundaria. Y finalmente, ¿cómo identifico el daño de órgano blanco? Que es lo otro que es muy importante para poder determinar cómo vamos a realizar nuestro tratamiento. Recuerden que los órganos más afectados como órgano blanco por la hipertensión arterial son el cerebro, el corazón, la parte de los vasos sanguíneos en el ojo y los riñones. En el corazón, que es de las cosas que más tenemos que prevenir, tenemos problemas como la falla cardíaca o el infarto agudo del miocardio y todas las anginas que están relacionadas con la tensión arterial. El infarto cerebral o la hemorragia cerebral, que es uno de los factores cerebrales que también tenemos que tener presentes. Los trastornos de la visión, que vemos por eso en estos pacientes es muy importante hacer un fondo de ojo para poder identificar una, una retinopatía hipertensiva. Y las afectaciones renales. ¿Qué vamos a hacer para evaluar cada uno de estos puntos? Dentro de los exámenes de tamizaje para la evaluación de daño de órgano blanco causado por hipertensión arterial tenemos el electrocardiograma de 12 derivaciones que fundamentalmente tiene como misión identificar la hipertrofia ventricular izquierda. La relación de albúmina-creatinina en orina que nos permite identificar de forma temprana una lesión renal, la microalbuminuria. La creatinina sérica, con la que vamos a calcular la tasa de filtración glomerular, que nos va a evaluar una posible enfermedad renal. El fondo de ojo, como hablábamos, para evaluar las retinopatías. Y algo más específico para cada órgano y va a ser dependiente de cada paciente es que podremos evaluar la ecocardiografía para ver el grosor de la pared del ventrículo izquierdo, la ecografía carotidia para ver que no haya placas a nivel carotidio. Podríamos evaluar en algunos momentos la ecografía abdominal para ver todo lo que son las masas, cómo está la continuidad de la aorta, evaluar toda la parte de glándulas suprarrenales que son importantes los diagnósticos de hipertensión arterial secundaria, pero también en los daños de órgano blanco. El Doppler de arterias renales, que también es un marcador para ambas cosas. Hay algunos marcadores que hoy en día están saliendo a la luz como los índices de rigidez aórtica o la aterosclerosis subyacentes que también pueden estar relacionadas. También tenemos que tener en cuenta que el simple hecho de hacer, por ejemplo, palpaciones a nivel de las arterias ilíacas nos pueden identificar también alteraciones secundarias como es la coartación aórtica. Es importante hacer mediciones de la función cognitiva. Para eso podríamos hacer el tamizaje con una prueba como el Mini Mental Test, que de alguna manera nos podría mostrar lesiones muy pequeñas que estén haciendo compromiso en la parte cognitiva del paciente. Y algunas pruebas de imagen cerebral que también vamos a necesitar, sobre todo en los escenarios agudos o cuando estamos viendo consecuencias
de estas alteraciones a nivel cerebral. Bueno, esto es lo que quería comentarles sobre la ampliación en el diagnóstico de nuestros pacientes. Muchas gracias y nos volveremos a ver en el próximo video. Hasta luego.